Saludos. En este video tutorial explicaremos cómo podemos conectar la salida de varios componentes a un mismo bus sin tener conflicto entre las mismas. En el circuito que estamos presentando tenemos dos compuertas lógicas y las salidas de las mismas están conectadas entre sí a una línea. Aquí vemos que la salida es 0 y no tenemos conflicto alguno. Y esto se debe a que tanto la salida del AND, para este caso, como la salida del OR son 0. Si ambas entradas también fuesen 1, la salida de ambas es 1 y tampoco hay problema. Sin embargo, si las entradas son distintas, vamos a ver que tenemos un conflicto, porque en este caso la salida del OR sería 1, pero entonces tenemos que estar conectada a la salida del AND, que sería 0, y tendríamos un cortocircuito. Así que no podemos conectar la salida de compuertas lógicas como esta de esta forma. Una alternativa que nosotros tenemos es utilizar compuertas que tengan salida tri-state. De esta forma, si solamente una de ellas está generando un 0 o un 1 y la otra o todas las demás tienen la salida en alta impedancia, vamos a evitar tener conflictos eléctricos. Otra alternativa que tenemos es añadir otro componente que tenga la salida tri-state, y eso es lo que vamos a hacer en este caso. Vamos a borrar por aquí la conexión entre ellas. Y vamos a buscar un buffer para el cual podamos controlar la salida. Y este es el buffer. Este buffer tiene una línea de control. Que es esta que está aquí. Si nosotros colocamos un 0 en la entrada de la línea de control, lo que entre al buffer es lo que va a aparecer en la salida. Si le conectamos un 1, entonces está desactivada la salida y la salida del buffer va a estar en alta impedancia. Así que este componente es un componente tri-state porque su salida puede ser 0, 1 o alta impedancia. Ahora vamos a colocar un interruptor para controlar la salida de cada uno de ellos. Y aquí ahora, antes de conectar aquí a Z, vamos a ver la salida de cada uno de ellos. Aquí tenemos que para las dos entradas en 0, la salida de cada uno de ellos es 0. Para las dos entradas en 1, la salida de cada uno de ellos es 1, pero también tenemos ahora el caso en que las salidas son distintas. Si nosotros desactivamos el buffer, la salida del buffer, colocando un 1 en la línea de control, vemos entonces que la salida se va a alta impedancia, así que podemos tener la salida de múltiples componentes conectadas entre sí, siempre y cuando no haya conflicto en que uno esté enviando un 1 y otro esté enviando un 0, no vamos a tener problemas. Y para garantizar que esto no ocurra, lo que tenemos que hacer es no activar más de uno de estos buffers de forma simultánea. Ahora, si nosotros conectamos todas las salidas entre sí, la salida de los dos buffers, podemos activar una de ellas. En este caso tenemos activado el OR, 0, 0 da 0, cualquier otra combinación da a 1. Y podemos desactivar la salida de este buffer y entonces colocar de forma activa el AND, y aquí tenemos las combinaciones para el AND y no tenemos conflicto entre la salida de estos componentes. Si nosotros deseamos utilizar componentes que tienen múltiples salidas para conectarlos a un bus, podemos utilizar otros buffers que nos provee LogicWorks. Tenemos de 4 y tenemos de 8 bits. Y podemos utilizar el buffer. Las entradas son desde D7 hasta D0 y las salidas son desde Q7 hasta Q0. Y tenemos una línea de enable que permite que los activemos todos o que hagamos que su salida se convierta en tri-state. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que tenemos un circuito como este. Este circuito es un componente que vamos a estar utilizando para un ALU.
Aquí tenemos las funciones AND para hacerle AND a dos valores de entrada de 8 bits cada uno, o hacer un OR, o hacer un exclusive OR, o hacer un NOT de la entrada que tenemos aquí a la izquierda. Pero ¿qué ocurre si nosotros colocamos la salida de todos los componentes conectadas entre sí? Vamos a ver que tenemos muchas C aquí, pues tenemos conflicto, muchas de ellas, en otras no tenemos conflicto, porque los valores coinciden, son 0 o 1, pero en la mayoría tenemos conflicto. Así que la alternativa es tomar todas estas salidas y conectarlas entre sí, pero a través de buffers. Para eso, vamos a desconectar estos componentes. Y al conectarlos todos juntos, el circuito nos va a quedar como este. Ahora vemos que tenemos la salida de cada grupito de ANDs, donde tenemos el grupo de 8 ANDs con las salidas conectadas a un buffer, el grupo de 8 OR con la salida conectada a un buffer, lo mismo con los exclusive OR y con los invertidores. Ahora, como los tenemos todos con los interruptores para las entradas de control en high, todos tienen la salida en tri-state, así que los valores que vamos a tener en la salida de todos ellos va a ser Z, que quiere decir alta impedancia. Sin embargo, si activamos ahora el buffer que está conectado a la salida de los ANDs, los valores que vamos a tener aquí en la salida van a corresponder a la función AND que tenemos aquí. Si en lugar de querer la salida de la función AND, queremos la de la función OR, desactivamos la salida de estos buffers y activamos la del OR. Y aquí tenemos la salida de la compuerta OR, de las 8 compuertas OR. Si queremos tener la salida de los exclusive OR, desactivamos las demás y activamos la de los exclusive OR. Y si queremos el negado del valor que está entrando aquí en la parte izquierda con estos dos teclados, desactivamos las 3 de la izquierda y activamos la función NOT. Y aquí tenemos entonces la salida correspondiente. Tenemos que asegurarnos de no tener la salida de más de un módulo de buffers activo de forma simultánea, porque entonces vamos a tener conflictos en la salida para todos los casos en que de una de las líneas esté saliendo un 0 y en la otra esté saliendo un 1. Y esta es la forma en que podemos conectar la salida de múltiples componentes a un bus común utilizando los buffers. Esta estructura nos permite además hacer módulos que podemos incorporar en nuestro circuito y hacerlo más sencillo. Nosotros estamos diseñando un ALU y este circuito podemos remover las entradas que tenemos controladas con teclados o con interruptores, de igual forma la salida, y crear un circuito como el siguiente, en donde tenemos ahora los port in para las entradas y los port out para la salida, y entonces podemos hacer un chip para incorporarlo en otro circuito, como por ejemplo un ALU, como el que vamos a mostrar aquí. Aquí tenemos parte de un ALU que estamos construyendo y aquí tenemos el chip correspondiente al circuito que acabamos de mostrar. Si hacemos doble clic en el circuito, podemos ver los componentes internos. Aquí están los componentes internos del circuito. Y esto facilita muchísimo la construcción del ALU, porque imagínense que nosotros tuviésemos todas estas líneas en esta área de aquí. Sería bastante complicado para conectarlo y para interpretar lo que está ocurriendo. Sin embargo, si lo tenemos de forma modular, como aquí que tenemos este circuito para las operaciones lógicas, acá tenemos otro circuito que se utiliza para hacer las operaciones de suma, resta, incremental por 2, pues resulta mucho más fácil el diseño y entender lo que está ocurriendo en el circuito. Y aquí termina nuestro video tutorial. Hasta la próxima.